Hola a todos, nosotros somos el equipo 3 conformado por Janet Guadalupe, Luis Alberto, Wilber, Alfredo, Carlos David, Jesús Yair y Montserrat en la materia de endocrinología impartida por el doctor Félix Edmundo Ponce Fajardo. Y el día de hoy les vamos a exponer el tema adenoma hipofisario, hipersecretor de hormona adrenocorticotropa o síndrome de Cushing. Vamos a iniciar con su definición y etiología. Muy bien, tenemos que el síndrome de Cushing es un trastorno endocrino provocado por un exceso de glucocorticoides. Se caracteriza por la exageración fisiológica de los mismos que provoca anomalías de forma generalizada. Y el síndrome de Cushing es una enfermedad rara. La incidencia de nuevos casos de síndrome de Cushing por adenoma hipofisario se estima en 1 a 2 o 2 a 4 por millón de habitantes por año. Bien, ahora vamos a determinar la etiología. Cuando queremos clasificar un Cushing, lo vamos a clasificar en Cushing exógeno y Cushing endógeno. Con respecto al Cushing exógeno, vemos que es la causa más frecuente de síndrome de Cushing y este será por el consumo crónico de medicamentos con corticoides a dosis altas, ya sea por vía oral, inyectables o inhalados. Y el Cushing endógeno se va a subdividir en dependiente de la hormona adrenocorticotropina o dependiente de esta hormona o independiente de esta hormona, perdón. Con respecto al Cushing ACTH dependiente vamos a tener dos tipos, ¿sí? La de origen hipofisario y la de origen tumoral. La de origen hipofisario y la de origen tumoral. A nivel de pulmón, de tiroides o de timo. Cuando el origen es un problema hipofisario, se conoce como enfermedad de Cushing. Y cuando el problema es un tumor que produce hormona ACTH, se conoce como paraneoplásico. Y el principal tumor que produce ACTH es el carcinoma broncogénico de células pequeñas. Entonces, el ACTH independiente, su origen está en un problema de la médula suprarrenal y este es el Cushing que se da con más frecuencia en niños menores de 7 años. Con respecto a la fisiopatología de la enfermedad de Cushing, tenemos que recordar algunos aspectos básicos acerca de la liberación de los glucocorticoides. Sabemos que factores como el estrés y el ritmo circadiano van a estimular a las neuronas de los núcleos paraventriculares del hipotálamo y entonces es cuando se da la liberación de la hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona viaja a la hipófisis anterior y dentro de esa hipófisis anterior va a estimular la síntesis y la liberación de la adrenocorticotropina. Posteriormente, la adrenocorticotropina viene a esta región, que es la corteza suprarrenal, y va a desencadenar la síntesis de los glucocorticoides, el más importante de ellos, el cortisol. Cabe destacar que esta secreción de glucocorticoides va a oscilar con una periodicidad de 24 horas, es decir, va a seguir el ritmo circadiano. Por ejemplo, en las personas que duermen por la noche, las concentraciones de cortisol van a alcanzar el nivel más alto inmediatamente antes de despertarse y el nivel más bajo, por lo tanto, en la noche. Hablando de la fisiopatología, ya que comprendemos esto que es lo normal, entonces en la fisiopatología hay trastornos que van a provocar la desregulación de este sistema. En el caso de la enfermedad de Cushing, la base fisiopatológica es que va a haber una hipersecreción, ¿sí? O una hiperproducción de esta hormona que es la adrenocorticotropina. Ahora, ¿qué causa esta hipersecreción de adrenocorticotropina? Bueno, resulta que la fuente más común de este hipercortisolismo es un tumor a nivel de la hipófisis. Este es un tumor hipofisario que va a estar secretando la ACTH en cantidades anormalmente altas.
Cabe destacar que estos adenomas hipoficiarios son tumores monoclonales y son de tipo benignos. En este caso, en la enfermedad de Cushing se trata de un adenoma corticótropo. Ahora, en la inmensa mayoría de los casos, la hipófisis va a contener los llamados microadenomas, es decir, van a medir menos de 1 centímetro. Entonces, este microadenoma es funcional. ¿Por qué? Porque va a estar produciendo la ACTH y por lo general no va a estar causando efectos de masa a nivel de lo que es el cerebro. Entonces, tenemos el adenoma hipoficiario que va a estar secretando la adrenocorticotropina. Sabemos que mencionamos anteriormente la ACTH aumenta en lo que es el plasma, posteriormente viene a esta que es la glándula suprarrenal y aumenta la síntesis y la liberación de cortisol. Es la base fisiopatológica. Además de esa hipersecreción, va a estimular o bien va a causar una hiperplasia de la glándula suprarrenal, que se conoce como hiperplasia adrenal bilateral. ¿Por qué? Simplemente porque la respuesta a ese exceso de ACTH es una hiperplasia suprarrenal bilateral. Y entonces va a haber un exceso tanto de cortisol, un exceso de aldosterona y un exceso de andrógenos. Entonces estos elementos van a estar elevados dentro del plasma y van a ser los responsables de las manifestaciones clínicas que en un momento vamos a mencionar. Ahora pasamos a lo que son las manifestaciones clínicas del síndrome de Cushing. Uno de los signos característicos de esta enfermedad es el aumento de peso y depósitos de tejido adiposo, particularmente localizados alrededor de la sección media del cuerpo, lo que es el abdomen y en la cintura, lo que conocemos como obesidad central. También puede haber un aumento del tejido adiposo en lo que es en la espalda y en los hombros, lo cual este abultamiento que se forma en la espalda lo conocemos con el nombre de jiba o joroba de búfalo. Y en cuanto a la cara, esta adopta una forma semejante a lo que es la de la luna llena. También pueden aparecer lo que son las estrías gravídicas de un color rosa o púrpura en la región del abdomen, en los muslos, en las glándulas mamarias y en los brazos. En cuanto a la piel, esta se torna fina y frágil, lo cual a su vez es propensa a que se generen hematomas de una manera sencilla. En cuanto a la cicatrización, esta va a ser más lenta de lo normal, ya que si la persona tiene una herida, una picadura de insecto o una infección, no va a tener el mismo proceso de cicatrización como lo es normalmente. En cuanto a la osteoporosis, esta se genera por los bajos niveles de síntesis de calcio, lo cual puede generar lo que son deformaciones o incluso fracturas. De hecho, comúnmente las personas que padecen síndrome de Cushing tienden a fracturarse lo que son los miembros inferiores. Y en cuanto a la piel, también puede aparecer lo que son el acné, comúnmente en la región de la cara. Otros de los signos y síntomas que presenta esta enfermedad es de origen neurológico. Tenemos la depresión, la ansiedad, la irritabilidad, la pérdida de control emocional, las dificultades cognitivas, el dolor de cabeza, lo que es la cefalea. De origen cardiovascular tenemos lo que es la hipertensión arterial, y en cuanto a nivel cutáneo tenemos lo que es el oscurecimiento de la piel, o también llamado hiperpigmentación capilar o hiperpigmentación cutánea. Ahora, ya que hablamos de las manifestaciones clínicas en general de las personas, tanto de mujeres como hombres, ahora vamos a pasar a las que son las manifestaciones clínicas específicas de la mujer y del hombre. En cuanto a la mujer, aquí los principales signos que presentará son el vello facial y corporal, lo cual es más grueso o más visible de lo normal, lo cual lo llamamos como hirsutismo. Y también en cuanto a nivel hormonal, los periodos menstruales son irregulares o inexistentes, lo que conocemos como amenorrea.
Y en cuanto a las manifestaciones clínicas del hombre, estas van a ser de origen reproductivo, donde habrá una disminución del deseo sexual o de la libido, una disminución de la fertilidad y una disfunción eréctil. Exploración física. Aquí abordaremos los signos que se pueden encontrar en una exploración física. Comenzaremos con los signos vitales. En pacientes con síndrome de Cushing se puede encontrar una tensión arterial alta. Posteriormente se seguirá a la exploración física de manera sistematizada, de ascendente a descendente. Los demás signos clínicos son frecuentemente visibles, es decir, que únicamente con el método de observación cabe denotar el indicio del síndrome de Cushing, uno de los cuales es la fase de luna llena. Como pueden ver en esta imagen, la fase de luna llena se caracteriza por el aumento o exceso de tejido adiposo en mejillas y cuello, con un color del rostro rojizo. Este aumento de tejido adiposo produce un acortamiento del cuello y esta fase característica. También se puede encontrar lo que es el hirsutismo, que es el aumento de la vellosidad anormal. Esto puede ser ya sea en rostro, en mamas, en abdomen o en muslos. También se puede ver una hiperpigmentación de la mucosa bucal. Y algo característico también de esta enfermedad es el acúmulo de grasa en la zona de dorso cervical, conocido como joroba de búfalo. La exploración física de tórax y abdomen. Aquí se puede encontrar lo que es la aparición de estrías de color púrpura frecuentemente en la zona abdominal, pero también se pueden ver en cuanto al tórax y en los muslos. Estas estrías van acompañadas de una obesidad central. Esta obesidad central se puede notar midiendo la circunferencia abdominal y sacando el índice de masa corporal dividiendo el peso entre talla al cuadrado. En cuanto a la piel y los miembros, la piel es una piel atrófica con fragilidad capilar. Esto se puede ver con la presencia de equimosis y petequias de manera frecuente en la piel y se puede comprobar en la exploración física, provocando pequeños pellizcos a la piel del paciente y si existe una aparición de petequias, se comprueba lo que es la fragilidad capilar. También existe el método del torniquete, en el cual consiste con el brazalete del esfingomanómetro se deberá de apretar el brazo durante 5 minutos. Posteriormente se desinflará y aparecerán las pequeñas petequias. Aunque se usa en dengue, su principal cometido es demostrar lo que es la fragilidad capilar, que también se encuentra en el síndrome de Cushing. En cuanto a los miembros, existe una atrofia y una disparidad en cuanto a las proporciones del cuerpo y de los miembros. Para poder comprobar esta atrofia, se le puede pedir al paciente que haga movimientos de aducción, de flexión, de extensión, en el cual el médico proporcionará una fuerza de resistencia. Así se evaluará la fuerza muscular y se podrá ver la contractibilidad del músculo, y así corroborar lo que es una fuerza muscular disminuida. Esta exploración física para posteriormente dar el diagnóstico será acompañada del interrogatorio, en el cual se harán preguntas como el déficit de atención si el paciente lo presenta, ya sea una pérdida de memoria a corto plazo, insomnio acompañado de cambios emocionales, en mujeres amenorrea, disminución del líbido o disfunción eréctil en hombres, y se aumenta con la frecuencia de sus infecciones, principalmente por bacterias. El diagnóstico del síndrome de Cushing está dividido en dos etapas. La primera es el diagnóstico bioquímico. Este sirve para la confirmación de la existencia del hipercortisolismo patológico, en donde las pruebas de laboratorio nos sirven para saber si existe un exceso de cortisol de forma autónoma en las glándulas suprarrenales o si la regulación hormonal no funciona correctamente. Las pruebas más utilizadas miden el cortisol en sangre, en saliva o orina. Lo que es la cortisoluria de 24 horas, que es la excreción de cortisol libre en orina,
se considera claramente positiva cuando los niveles exceden 3 veces los rangos de normalidad. Entre 100 y 140 microgramos por día son resultados fuera de los rangos normales, pero que no llegan a triplicar los valores normales. Puede deberse a situaciones fisiológicas o al síndrome pseudo-Cushing. Sabemos que el cortisol en orina, su rango normal va de 20 a 100 microgramos por 24 horas, en donde aquí podemos decir que casi todas las personas que tienen el síndrome de Cushing van a tener niveles elevados de cortisol urinario. Las pruebas de supresión con dosis bajas de dexametasona nocturna, en donde se administra 1 microgramo de dexametasona entre las 23 y 24 horas y se realiza una determinación del cortisol plasmático a la mañana siguiente entre las 8 y 9 de la mañana. Si indica falta de supresión por debajo de un límite menor a 1.8 microgramos por decilitro, hacia esta prueba positiva. En general, dosis bajas de dexametasona reducirán los niveles de cortisol. Sin embargo, si una persona tiene el síndrome de Cushing, estas dosis no afectarán los niveles de cortisol. El cortisol en saliva nocturno consiste en la determinación del cortisol libre en saliva entre las 23 y 24 horas. Las cifras elevadas del cortisol reflejan la pérdida del ritmo circadiano en los pacientes. Por lo general, la cantidad de cortisol en la saliva está en su nivel mínimo a altas horas de la noche. Sin embargo, el síndrome de Cushing ocasionará una cantidad de cortisol salival superior a la normal en esas horas. Luego tenemos lo que es el cortisol sérico nocturno. La comprobación de este hecho descarta el síndrome de Cushing y la falta de supresión lo diagnosticaría. Es útil en pacientes con pruebas de supresión con dexametasona positiva y resultados normales en las determinaciones de cortisol libre urinario. Y bueno, cabe mencionar también que la cantidad de cortisol en la sangre está en su nivel mínimo a altas horas de la noche. Sin embargo, en el síndrome de Cushing ocasionará una cantidad de cortisol sanguíneo superior a lo normal en esas horas. Luego tenemos lo que es el diagnóstico etiológico. Está dado mediante pruebas de imagen. Algo muy frecuente para esto es la resonancia magnética celular con gadolinio y es de elección para la detección de tumores hipofisiarios. En la imagen podemos observar que hay un macroadenoma de hipófisis en secuencia sagital T1 con gadolinio y T2, con una extensión supracelular y al seno esfenoidal. Otro también sería mediante la tomografía computarizada de corte fino de elección en caso de Cushing de la hormona adrenocorticotropa independiente para la valoración de las glándulas suprarrenales. Y en la imagen se puede ver pues un corte axial en donde se identifican lesiones suprarrenales bilaterales. El tratamiento de la enfermedad de Cushing, si bien el abordaje inicial para el tratamiento es el tratamiento quirúrgico, donde incluye a la microcirugía transfenoidal, que actualmente es el tratamiento de elección para la enfermedad de Cushing, donde el enfoque operatorio es mediante el procedimiento que implica la exploración transfenoidal a través del abordaje sublabial o endonasal, seguido del uso de un microscopio de alta potencia que permite
la visión binocular. Por lo general, estos tumores hipofisarios se localizan dentro del tejido del lóbulo anterior, es decir, en la adenohipófisis, donde se estripan y de forma selectiva la glándula normal se queda totalmente intacta, donde la mayoría de los pacientes con los microadenomas, tras someterse a la microcirugía selectiva, tienen un éxito en la corrección del hipercortisolismo, es decir, el exceso de cortisol. Sin embargo, dentro de las complicaciones que se pueden llegar a presentar, la más común es que el paciente desarrolle una diabetes insípida, pero transitoria, donde muy pocas veces sucede, puede ocurrir una hemorragia, rinorrea del líquido cefalorraquídeo, una infección, deterioro visual o bien diabetes insípida, pero permanente. Por su parte, la adrenalectomía total bilateral, que es la extirpación de las dos glándulas suprarrenales en ambos lados. Esta se utiliza cuando la microcirugía transfenoidal ha sido un fracaso en algunas personas y se opta por usar la adrenalectomía total bilateral, que se puede realizar mediante cirugía laparoscópica para corregir el hipercortisolismo. Sin embargo, esto me puede llegar a que se produzca un hipoadrenalismo permanente, donde el paciente va a tener que las glándulas suprarrenales van a disminuir su función y por ende el paciente va a requerir de una terapia de glucocorticoides y mineralcorticoides de por vida. Por su parte, la radioterapia se utiliza como opción alternativa, como una segunda opción, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedad persistente que después de la microcirugía hipofisaria aún presentan la enfermedad. Sin embargo, algunas de las inconvenientes de la radioterapia es el tiempo en el que se puede lograr una respuesta, donde puede variar, que puede ser desde meses, incluso años. Por otro lado, tienen estas personas un riesgo mayor de presentar hipopituitarismo. Alrededor del 50% de los pacientes puede llegar a presentarlo. Por su parte, el tratamiento médico se utiliza aquellos fármacos que inhiben la secreción del cortisol a partir de las glándulas suprarrenales, las cuales se vienen utilizando en la enfermedad de Cushing. Dentro de estos fármacos se encuentra el ketoconazol y la metidapona. El ketoconazol, el cual es un derivado del imidazol, inhibe la biosíntesis de esteroides suprarrenales y por lo tanto inhibe las enzimas del citocromo P450, P450C, SCC y P450C11, la cual está implicada en lo que es la biosíntesis de corticosteroides. El ketoconazol se recomienda dosis diarias de aproximadamente 600 a 1200 miligramos. Sin embargo, este causa hepatotoxicidad, pero es transitoria por lo general. Por otro lado, tenemos la metidapona, la cual también inhibe la enzima P450C11 y por lo tal me va a disminuir la hipersecreción de cortisol. Sin embargo, el problema con estos fármacos, que si bien disminuyen los niveles de cortisol, es que estos fármacos en el control del hipercortisolismo se les asocian muchos efectos secundarios, sobre todo gastrointestinales, que pueden limitar su eficacia. Por otro lado, estos fármacos se utilizan
en espera de una respuesta a la terapia o en preparación de pacientes para la cirugía. No se recomienda su uso diario, no se recomienda su uso cotidiano. Estos fármacos solo se utilizan en caso de que se esté en respuesta de una terapia o bien que el paciente se vaya a someter a cirugía, pero no se recomienda su uso diario. Por otro lado, el agente inductor de anestesia, el leptomidato, que también inhibe la enzima P-citocromo 450C11, que se administra por vía intravenosa y por lo regular se reserva sobre todo en aquellos casos de hipercortisolismo potencialmente mortales, los cuales resisten a la terapia convencional o cuando los medicamentos orales están contraindicados. Por otro lado, tenemos a fármacos dirigidos hacia la hipófisis, los cuales se van a encargar de disminuir la producción de hormona corticotropina y por lo tanto me disminuyen el cortisol. Estos fármacos incluyen a la carbergolina y a la pasideótida. La carbergolina, por su parte, que es un agonista dopaminérgico, que se ha demostrado que las dosis de 1 a 7 miligramos por semana con efectividad tiene una efectividad de normalizar los niveles de cortisol urinarios entre un 10 a un 30% de los pacientes y puede administrarse por vía oral y generalmente se tolera muy bien. Por otro lado, la pasideótida, que es un agonista somatostatinérgico, el cual recordar que ya que los tumores de células corticotropas expresan receptores dopaminérgicos tipo 2 y somatostatinérgicos tipo 5. Por lo tal, me disminuye la producción de hormona corticotropina y por lo tanto, por ende, me disminuyen el cortisol. En el pronóstico del síndrome de Cushing, las manifestaciones se retroceden con el tiempo, pero los pacientes pueden tener residuos cognitivos, psiquiátricos, debilidad muscular, osteoporosis y secuelas de fracturas vertebrales. El hipercortisolismo presenta lo que es en el síndrome de Cushing. Se va a asociar a un elevado número de complicaciones metabólicas, cardiovasculares y cognitivas, solo parcialmente reversibles después de su remisión de un exceso de cortisol. En este caso, el síndrome de Cushing de larga duración es independiente a su etiología. Pueden aparecer complicaciones vasculares dependientes de la hipertensión arterial. Incluso en su forma leve, el síndrome de Cushing no tratado aumenta lo que es su mortalidad 4 veces más, principalmente a las debidas a enfermedades cardiovasculares e infecciones, en comparación de la población. Sigue siendo particularmente más alta para los pacientes con edad en el momento del diagnóstico o concentraciones más altas de lo que es la hormona adrenocorticotrópica y de mayor duración en el hipercortisolismo. Tras un tratamiento quirúrgico eficaz, muchos síntomas de lo que es el síndrome de Cushing, incluida la hipertensión arterial y la diabetes, como se lo mencionaba, ceden o disminuyen a lo largo de los 12 meses. Durante 5 años se mantiene un riesgo aumentado de muerte en enfermedades cardiovasculares. Dependiendo de la calidad de vida, se va deteriorando. Es más común en mujeres que en hombres. Más joven de los pacientes que tienen posibilidades de recuperarse por completo. Pacientes con el síndrome de Cushing de un suprarrenal benigno, que es un adenoma, experimentan lo que es una supervivencia de 5 años del 95% y una supervivencia de 10 años con lo que es un 90%.
tras una suprarrectalectomía satisfactoria. Pacientes con dicha enfermedad por un adenoma hipoficiario van a experimentar una supervivencia similar si su cirugía pituitaria es exitosa. Se puede predecir si es posoperatorio. Los pacientes en remisión de la enfermedad de Cushing continúan experimentando lo que es una tasa de mortalidad más alta de lo esperado, particularmente por la corticotropina isquémica y por un infarto cerebral o infecciones bacterianas. Para finalizar nuestra exposición, les dejamos las referencias bibliográficas consultadas.